Hola a todos y bienvenidos a un video donde estudiaremos el concepto de elementos circulares sometidos a torsión. Un momento de torsión o par torsor es aquel que tiende a hacer girar un miembro cualquiera respecto a su eje longitudinal. Recordemos que par de fuerzas es un sistema formado por dos fuerzas paralelas entre sí, de la misma magnitud, pero de sentidos contrarios. Entonces, al aplicar un par de fuerzas a un cuerpo, se produce un momento puro, correspondiente a una resultante nula de fuerzas, pero que tienden a producir un giro del cuerpo sobre el cual se aplica. En la práctica, encontramos estos casos en ejes de transmisión de turbinas, como por ejemplo en aviones, o ejes de transmisión mecánica, como es el caso de vehículos motorizados. En ambos casos, los ejes transmiten solamente torque. Es así que este efecto es de interés primordial para los ingenieros, los cuales deben ser capaces de determinar la magnitud del torque a transferir y el diseño propiamente tal del eje de transmisión. Vamos a ilustrar qué ocurre físicamente cuando un momento de torsión se aplica a un eje circular hecho de un material muy elástico. Para eso utilizaremos un eje circular de hule y le realizaremos marcas longitudinales y transversales en toda su sección tal como lo muestra la figura. Estas marcas formarán cuadrados muy pequeños, es decir, infinitesimales, de igual dimensiones cada uno de ellos. Cuando se aplica el momento torsor, las secciones circulares transversales se mantienen como tales, experimentando solo una rotación en el plano del momento. Las líneas longitudinales se convierten en hélices que intersectan siempre con el mismo ángulo a los círculos transversales. Y el cuadrado infinitesimal formado antes de aplicar el momento torsor se transforma en un rombo. Como se aprecia, el elemento infinitesimal no ha cambiado ninguna de sus dimensiones después de aplicar el momento torsor, simplemente ha cambiado su forma. Si observamos el elemento diferencial marcado en la figura siguiente, y tal como se mencionó anteriormente, este elemento antes de la torsión es un cuadrado. Sin embargo, después de aplicar la torsión, este cuadrado infinitesimal se ha transformado en un rombo, sin haber cambiado ninguna de sus dimensiones originales. Este hecho hace ver que al existir solamente un cambio de forma del elemento, hace que solamente esté actuando la tensión cortante en él, es decir, estamos en presencia de un caso de cortante puro. Tal como se mencionó cuando estudiamos las propiedades mecánicas de los materiales, al realizar el ensayo de torsión de formación es posible obtener un gráfico que nos permite obtener información valiosa en cuanto a las propiedades mecánicas para este tipo de efectos. Una de esta información es relativa a la linealidad que se presenta en el material durante este ensayo. Esta linealidad es expresada mediante la ley de Hooke, la cual es muy similar al caso de tensiones axiales y que matemáticamente podemos expresar como G es igual a tau partido por gamma, donde G es el modo de elasticidad, tau es el límite de proporcionalidad de la tensión cortante y gamma de formación unitaria cortante en el límite de proporcionalidad medida en radianes. Esta relación es importante, ya que todos los diseños y análisis que realizaremos se harán bajo la base de que los momentos torsores no harán que el material sobrepase su rango elástico. Pues bien, para realizar la deducción de alguna expresión que nos permita hallar la distribución de tensiones cortante en una sección transversal debido a un momento torsor aplicado en ella, asumiremos lo siguiente. Las secciones circulares permanecen como tales y sin alaviarse. Tal como lo vimos anteriormente en el ejemplo del caucho, el giro es pequeño y además el material no sobrepasa su rango elástico. Estos hechos hacen que la sección transversal permanezca plana antes y después de la torsión. Las líneas radiales permanecen rectas aún después de la deformación. Efectivamente, las líneas radiales permanecen rectas debido a que la sección transversal permanece plana. El eje está sometido a la acción de pares torsores. Tal como lo vimos en un comienzo, estudiaremos el efecto de los pares torsores, los cuales producen cortante puro en la sección y que corresponden al caso de estudio que nos convoca. Y finalmente, las deformaciones producidas ocurren en el rango elástico del material. Observemos la figura. En ella vemos un eje circular sometido a un momento torsor. Como se mencionó anteriormente, el material permanecerá en todo instante dentro del rango elástico,
Lo anterior nos hace ver que los giros que experimentará el eje serán muy pequeños y por tanto serán medidos en radianes. En esta figura, A' corresponde al arco que recorre el punto A al deformarse la barra debido a torsión. Gamma, deformación cortante, medida en radianes. Teta es el ángulo de giro, en radianes, entre dos secciones transversales separadas una longitud L. L es la longitud del eje y ρ corresponde al radio de la porción cilíndrica considerada. Entonces, como el ángulo gamma es muy pequeño, con la expresión para determinar el arco de una circunferencia, es decir, S es igual a R por teta, podemos establecer las siguientes relaciones. Que el arco A' es igual a ρ por teta y el arco A' es igual a L por gamma. Si combinamos la ecuación 1 y 2 a través del arco A', obtenemos una relación entre la porción del radio, el ángulo teta, la longitud del eje y la deformación cortante. Entonces podemos establecer que el valor máximo de la deformación gamma se da cuando ρ alcanza el valor del radio. Combinando estas dos últimas ecuaciones a través de L y realizando las simplificaciones correspondientes, obtenemos una relación entre deformación cortante y la deformación cortante máxima, donde podemos decir que la deformación cortante en cualquier punto del radio es directamente proporcional a la deformación cortante máxima. Recordando que la deformación se realiza en el rango elástico del material, de la ley de Hooke sabemos que, y combinando esta última ecuación con la ecuación 5 obtenida para las deformaciones unitarias angulares, obtenemos la siguiente expresión, la cual, si agrupamos de la siguiente forma, nos daremos cuenta que el término G por gamma máximo corresponde al cortante máximo. Es decir, hemos obtenido una relación entre la tensión cortante y la tensión cortante máxima, donde también podemos observar que la tensión cortante en cualquier punto del radio es directamente proporcional a la tensión cortante máxima. Veamos ahora qué sucede internamente en el eje. Consideremos el elemento prismático AB y sometido a los pares iguales y opuestos T y T' que actúan en el elemento, y realicemos un corte en C. Separadas las dos partes del elemento, AC, CB, y tomando cualquier parte de ella, y haciendo equilibrio estático de esas partes, nos daremos cuenta que el momento torsor T es igual a T', es decir, el elemento está sometido a un momento torsor uniforme. Pues bien, lo realizado hasta ahora nos ha permitido establecer una relación entre la tensión cortante y la tensión cortante máxima. Sin embargo, no hemos establecido una relación entre la tensión cortante y el momento torsor que provoca esta tensión, que es finalmente lo que nos interesa. Para ello recurriremos a la siguiente figura. Hemos tomado la porción AC, establecemos un eje longitudinal Z, el cual es paralelo al eje longitudinal, un pequeño elemento de A, el cual está a una distancia ρ del eje Z, y donde actúa un delta F de fuerza, el cual sabemos tiene un valor de tau de A. Si hacemos sumatoria de momento con respecto al eje Z y establecemos el equilibrio estático, obtenemos la siguiente ecuación. Si combinamos esta ecuación con la ecuación 6, obtenemos la siguiente expresión, donde el valor de tau máximo y R son constantes, por lo tanto los podemos dejar fuera de la integral. Y sabiendo que la integral ρ cuadrado de A corresponde al momento de inercia polar o inercia rotacional, obtenemos la siguiente expresión. Despejando tau máximo, obtenemos una ecuación que corresponde a la ecuación de torsión elástica para la máxima tensión cortante en la sección. Como se mencionó anteriormente, la última ecuación encontrada corresponde a la ecuación de torsión elástica para la máxima tensión. Sin embargo, estamos buscando una ecuación más general, una que relacione el momento torsor con cualquier altura de radio del eje. Para ello, combinaremos la ecuación 6 y la ecuación 8.
Haremos las simplificaciones correspondientes y lo que hemos obtenido es una ecuación que corresponde a la ecuación de torsión elástica para cualquier radio del eje, donde tau corresponde a la tensión cortante producto de la torsión medida a una distancia ρ del centro del eje, T es el momento torsor que produce la tensión y J sub 0 es el momento de inercia polar de la sección transversal respecto al eje longitudinal. En base a esta ecuación podemos decir lo siguiente, que para barras de sección circular, la variación de la tensión cortante es lineal respecto al radio de la sección. Es decir, los valores mínimos de tensión cortante se encontrarán en el centro y los máximos los encontraremos en la superficie. Por otro lado, como se estudió anteriormente, la tensión cortante debe actuar también en otro plano perpendicular al de la sección transversal para conseguir el equilibrio del elemento diferencial. Como observamos anteriormente, un par torsor ejercido sobre una barra produce una rotación relativa entre secciones transversales que se encuentran separadas por una longitud L. De forma similar, al caso de carga axial, podemos utilizar expresiones referidas a estas deformaciones para resolver casos estáticamente indeterminados. Nos interesa entonces determinar una expresión que relacione el par torsor T con el ángulo de giro entre secciones transversales. Bien, entonces si combinamos la ecuación 9 con la ecuación de la ley de Hooke para torsión, obtenemos la siguiente expresión. Finalmente, si combinamos esta última expresión con la ecuación 3, que fue la obtenida en un comienzo, y hacemos las simplificaciones correspondientes, obtenemos una ecuación que representa el ángulo de giro de una sección circular debido al momento torsor aplicado, siempre y cuando no se sobrepase el rango elástico del material. Como se mencionó anteriormente, esta ecuación resulta de gran utilidad en casos donde las condiciones de estática resultan insuficientes para determinar las cargas en distintos elementos de un sistema sometido a pares de torsión. En resumen, en lo establecido al estudio de la torsión en ejes circulares, podemos decir lo siguiente. Un eje de transmisión es un componente destinado a transmitir un par y con esto una rotación. Suele utilizarse para conectar otros componentes del tren de transmisión que no se pueden conectar directamente debido a la distancia o la necesidad de permitir el movimiento relativo entre ellos, y que debe ser diseñado para resistir el momento torsor T que se produce en él. El diseño de torsión debe ser realizado para que el material no sobrepase jamás su rango elástico, es decir, se cumpla la ley de Hooke. En otras palabras, G es igual a tau partido por gamma. Para un eje de transmisión, la tensión cortante máxima se producirá en la superficie de la sección y la tensión cortante mínima ocurrirá para el menor radio del eje. La ecuación para poder determinar la tensión cortante en cualquier superficie del eje de transmisión está dada por la ecuación de torsión elástica, es decir, tau es igual a T por ρ partido por la inercia polar. Para barras de sección circular, la variación de la tensión cortante es lineal respecto al radio de la sección. La tensión cortante debe actuar también en otro plano perpendicular al de la sección transversal para conseguir el equilibrio del elemento diferencial. El giro de la sección transversal para un eje de transmisión puede ser calculado como θ es igual a la torsión por L partido por la inercia polar por el módulo de corte del material. Y por último, para ejes estáticamente indeterminados es posible recurrir a las ecuaciones de la torsión elástica y la de giro de la sección transversal, lo anterior sumado a las ecuaciones de la estática.